Muy bien, llegados a este punto, entonces lo que vamos a hacer es nada más un pequeño paseo por los temas que hemos visto, de tal manera que tengamos una visión integrada del sistema inmunológico para cerrar este curso, la temática de este curso. Hemos pasado a través de los diferentes temas por áreas de respuesta al sistema inmune como las barreras físicas, eh, las barreras químicas, por la inmunidad innata a nivel de las células que participan en la inmunidad innata, donde hablamos de los diferentes tipos de leucocitos, de la eritropoyesis que da origen a las células linfoides y las células mieloides. Entonces hablamos de los macrófagos, los eosinófilos, las células asesinas naturales, las células mastoideas, los neutrófilos, de las células dendríticas. Si enfatizamos en la importancia que las células dendríticas tienen como puente entre la inmunidad innata y la adaptativa, ya que son las mejores presentadoras de antígeno para los linfocitos que van a convertirse en los linfocitos naïf, que después van a convertirse en linfocitos de ayuda o linfocitos citotóxicos. Entonces nunca se puede subestimar la importancia de las células dendríticas. Luego después pasábamos a los temas de la respuesta adaptativa que se daba unos días después de la puesta en marcha de la inmunidad innata, y cómo esta respuesta adaptativa iba a estar ejecutada a través de la respuesta celular, mediada principalmente por los linfocitos T, estimulando también a los linfocitos B, y cómo los linfocitos B en la respuesta humoral iban a convertirse primero en células plasmáticas, y esas células plasmáticas se iban a convertir por el rearreglo en su DNA, una vez estimuladas por el antígeno y por el linfocito T de ayuda, en una fábrica de anticuerpos específicos para ese antígeno, y esos anticuerpos secretados pues constituyen la respuesta humoral. Finalmente, como rodeando y permeando todos estos procesos estaba un sistema de defensa al que llamamos de proteínas, ¿verdad? Que llamamos el sistema pues de complemento. Y entonces tenemos que ver todas estas piezas como las piezas de un rompecabezas, como las piezas de un todo. Si bien seguimos definiendo al sistema inmune y dividiéndolo en respuesta innata y respuesta adaptativa, cada vez vamos comprendiendo más qué tan interconectados están y cómo es tan difícil de separar pues ambas facetas del sistema inmune. Una vez que el antígeno entra, va a despertar inmediatamente respuestas inespecíficas, y esas respuestas inespecíficas van en primera instancia a ser ejecutadas por el sistema de complemento, por los macrófagos y por las células naturales asesinas, si es que el antígeno ha podido penetrar las barreras generales inespecíficas del cuerpo. Una vez que se ha montado esta respuesta, tarda unos días en la presentación y activación de antígeno a las células linfoides, que van a encargarse de la respuesta pues, celular, importantemente las células T. Y esas células T, ¿verdad?, también van a migrar al lugar donde está el antígeno para responder. Al mismo tiempo, las células T de ayuda van a activar a los linfocitos B, que van a producir los anticuerpos, que van a esparcirse por todo el organismo para encontrar el antígeno y así pues inactivarlo. Entonces estas respuestas, ¿verdad?, dependiendo del sitio del cuerpo donde estábamos, iban a ser realizadas por ciertas subpoblaciones de linfocitos, pero más o menos de esta manera es como funciona el sistema inmune, de una manera concatenada para finalmente eliminar el patógeno, ¿verdad?, que es problemático. Las células dendríticas, los macrófagos, los linfocitos T de ayuda son importantísimos para la regulación de la respuesta inmune. Una segunda exposición al mismo antígeno que veríamos acá va a generar, aquí en rojo, va a generar una respuesta mucho más rápida, porque entonces ya tenemos células de memoria B y células de memoria T a la espera, y entonces la reacción es todavía mucho más rápida, la respuesta adaptativa, que la primera vez que entró el antígeno, como vemos aquí en azul. Importantísimos en todos estos procesos las células mieloides y linfoides del sistema inmunológico. Y dentro de las células de los leucocitos y de las células mieloides encontrábamos monocitos, células dendríticas, granulocitos, recordando que las células dendríticas se diferencian tanto por la vía mieloidea como por la vía linfoidea, y que tenemos distintas poblaciones de células dendríticas, dentro de las que hablamos con mayor énfasis de las células
dendríticas clásicas y de las células dendríticas plasmacitoides. Dentro de la población de linfocitos, entonces tenemos otro montón de líneas celulares que van a efectuar funciones importantes. Ahí a nivel intermedio tenemos también células asesinas y tenemos los linfocitos B, ¿verdad? Los principales van a ser aquellos que están naif o vírgenes cuando todavía no han tenido contacto con un antígeno, los de memoria cuando ya ha habido ese contacto y los plasmablastos, ¿verdad? Que dan origen a la proliferación de clonas para estas células. Luego tenemos los que tienen marcador CD3 y dentro de estos que tienen marcador CD3 los que son CD4 positivo, que son una subpoblación que vimos muy importantemente a los TH1, a los TH2 y a los TH17, así como los TREX, que son los linfocitos T reguladores, y los linfocitos CD4 positivos naif cuando no han sido todavía estimulados. Dentro de la gran población que tiene CD3, por lo tanto CD3 positiva, también citamos a las células gamma delta, obviamente a los CTLs o linfocitos CD8 positivos, ¿verdad?, que hacen la respuesta citotóxica. Y luego hablamos de algunas otras, como por ejemplo el caso de las NKTs. Hay muchas otras que no mencionamos, pero que también existen, y otras que se desconocen o se conoce poco su funcionalidad. Una vez que el patógeno durante la respuesta innata entra, libra las barreras generales a través de heridas, de picaduras, a través de entradas por mucosas o cualquier otro medio, el sistema de complemento se activa por las tres vías que habíamos estudiado y va a llevar a la opsonización, a la lisis y a la respuesta inflamatoria. Al mismo tiempo, los macrófagos van a entrar en contacto con ese patógeno, va a ocurrir fagocitosis, como ya estudiamos, presentación de antígeno y producción de citoquinas. Los macrófagos, ¿verdad?, residen en los tejidos periféricos, y esos que están residentes en los tejidos periféricos son la primera línea de defensa también, junto al sistema de complemento. Se activan las NKs también por las citoquinas, que en muchos sintetizan los macrófagos, reconocen y atacan a las células infectadas o a las células tumorales, ¿no?, y son reclutadas ¿por quién? Por las citoquinas de los macrófagos. Este proceso de activación de las NKs va a llevar a la apoptosis de la célula diana, y entonces es removida la amenaza durante esta primera etapa de la respuesta innata, ¿verdad?, cuando es una respuesta generalista. De esta manera son atacados tanto los antígenos como los patógenos, como las células infectadas o las células anormales tumorigénicas. Siguiendo igual todavía en la etapa de la respuesta inmune innata, las citoquinas van a producir quimioquinas que causan quimiotaxis, es decir, el reclutamiento de más macrófagos, neutrófilos y más células dendríticas que salen de circulación, sufren intravasación a través del endotelio vascular y llegan a los tejidos para aumentar la respuesta. Dentro de estas respuestas, entre más células llegan, más aumenta la respuesta inflamatoria, la dilatación de los vasos sanguíneos, lo que conlleva al aumento de la irrigación de estos vasos sanguíneos, el aumento en el número de leucocitos que pueden pasar por esa circulación, reclutamiento de eosinófilos que van a atacar a parásitos helmínticos si es que estuvieran presentes, y estos eosinófilos son reclutados por las secreciones de las células mastoideas. Los basófilos circulantes y las células mastoideas residentes tisulares van a liberar tanto histamina como heparina. La histamina ayuda a la respuesta inflamatoria en general, y la heparina hace que se dilaten los vasos sanguíneos, que las sangres sean menos densas, y por esto puede haber más extravasación desde la circulación hacia los tejidos. Seguidamente, entonces, las APCs o células presentadoras de antígenos, macrófagos, células dendríticas principalmente, pero también neutrófilos, pueden comenzar con el procesamiento de antígenos y la presentación en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad 1 y 2, como también ya habíamos estudiado, de tal manera que las células dendríticas y otras células presentadoras de antígeno pueden migrar entonces ya del sitio de la infección por circulación hacia los ganglios linfáticos, y una vez dentro del ganglio, ellas van a presentar, las células dendríticas, los antígenos a los linfocitos T naif, que darán inicio a la respuesta inmunológica
adaptativa. Ya pasando a la respuesta inmunológica adaptativa, tenemos que durante la vida se han originado los leucocitos por eritropoyesis, que como sabemos ocurría en la médula ósea, y así que se han producido estos procesos de formación de las células, esta eritropoyesis. Los linfocitos T tienen que ser educados y entonces salen de su nicho en la médula ósea a circulación y van a migrar al timo. En el timo, que es este órgano que tenemos aquí a nivel pectoral, va a haber una educación, es decir, una selección negativa contra los linfocitos T que o no reconocen al complejo mayor de histocompatibilidad o que sobrereaccionan a él. Y estos tienen que ser eliminados. Eso se llama la educación de los linfocitos T. Quedan solo funcionalmente aquellos que pueden reconocer el sistema de complejo mayor de histocompatibilidad y los antígenos propios sin sobrereaccionar a él. Sobreviven entonces los linfocitos T que se unen adecuadamente al MHC1, los CD8 positivos, o al MSH2, los CD4 positivos. Así surgen los linfocitos citotóxicos y los linfocitos T de ayuda, ¿verdad?, que son respectivamente CD8 positivos y CD4 negativos, que aún están vírgenes porque no han interactuado necesariamente con el antígeno, ¿verdad? Son naïf aún. Estas poblaciones van a vivir ahí en los ganglios linfáticos a la espera de que las células dendríticas y otras células presentadoras de antígenos lleguen a los ganglios provenientes del sitio de infección, como acabamos de explicar, entren al ganglio y ahí se encuentran con estas células T que han sido educadas y que están esperando al contacto. Y entonces ocurre el encuentro en el ganglio, la unión de las células presentadoras de antígeno con los linfocitos T naïf, y se activan por coestimulación, es decir, hay señales de una célula a la otra. Hay señales tanto de la célula presentadora de antígeno como del linfocito que recibe. Y de esta manera, por medio de estos procesos complejos y de retroalimentación, de síntesis de interleuquinas y demás, se da una señal para que el linfocito se active. Este linfocito activado, estimulado, va a entrar en proliferación y ocurre la proliferación clónica, como habíamos explicado en otro tema durante este curso. Los linfocitos activados se desprenden de la célula presentadora de antígeno y comienzan a proliferar. Y entonces se desencadena la respuesta celular adaptativa. Los linfocitos T citotóxicos o CTL salen del ganglio y migran al tejido infectado, donde van a buscar células diana para ejecutar en ellas la estimulación de la muerte celular programada por apoptosis. Y los linfocitos T de ayuda van a generar células T efectoras, principalmente las poblaciones TH1 y TH2, células T de memoria y células reguladoras o TREX. Y estos linfocitos TH van a ir a activar a los linfocitos B para complementar la respuesta inmune adaptativa. Como estamos viendo, todos son temas que están interactuando, que están interrelacionados y que hay que entender como un todo, aunque los hayamos ido estudiando por etapas. Continuamos en la siguiente sección de la videoclase.